Hace algunos días, aquí en el país ADN estuvieron hablando a partir de esa especie de disputa que se dio de si los hombres de verdad se hacían los cuchos y se resfriaban y que se estaban muriendo y era solo porque eran escandalosos o si era porque de verdad había algo detrás. Ahí entraron a hablar del sistema inmune y en esta época del año uno se siente más débil que nunca, ¿no? Pasa que el cambio de temperatura te hace mal, que si pasa un virus por la calle del frente uno se contagia, que si los niños traen los virus del jardín también te contagias. E inevitablemente la conversación es establecer en realidad qué pasa con nuestro sistema inmune. ¿Será que no es debilidad y que es una enfermedad? ¿Será que definitivamente tenemos que estar más atentos precisamente a aquello? Está con nosotros hasta ahora la doctora Carla Bastías. Ella es inmunóloga, jefa del Laboratorio de Inmunología del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. ¿Cómo está, doctora Bastías? Buen día. Bien, buenos días, Sandra. Un gusto estar con ustedes. Doctora, partamos por lo básico. ¿Nos preocupamos tanto por nuestro sistema inmune en este país? Sí, es un tema frecuente en esta época con el aumento de las infecciones respiratorias, ¿cierto? Con los cambios de temperatura y la contaminación. Cada vez está más de moda, por decirlo de alguna forma, pero está bien que se ponga sobre la mesa el tema porque el sistema inmune es uno de los, bueno, todos son importantes, pero para mí como inmunóloga es el más importante porque es el que nos protege, ¿cierto?, de las agresiones externas. Sí, pues además estamos pensando en diversas agresiones, ¿no? Aquí hay virus, hay bacterias, ¿no? Hongo. Claro, nosotros llamamos agresiones a aquello, ¿cierto?, que afecta la estabilidad del sistema inmune y que puede generar enfermedad. Y esos son virus, bacterias, hongos. La contaminación también afecta las barreras cutáneas y mucosas y por lo tanto predispone al riesgo de infecciones. Pero también, que eso es como lo normal, a lo que estamos todos expuestos y por lo tanto nuestro sistema inmune se entrena día a día para responder a esas agresiones y esa es su función. Pero sin embargo, a pesar de esto, hay quienes no tienen un sistema inmune completo o adecuadamente entrenado, ¿cierto? Y por lo tanto responden de peor manera a estas agresiones externas. Y en ese contexto es cuando hablamos de pacientes con inmunodeficiencias. Las inmunodeficiencias nosotros las dividimos, ¿cierto?, en primarias o secundarias. Primarias cuando ocurren por un defecto genético que nace con nosotros, ¿cierto? Uh-huh. Y secundarias cuando en el fondo se producen por algún factor, por ejemplo, algún medicamento, el virus de VIH, ¿cierto?, que genera inmunodeficiencia, u otros factores que en el fondo afectan directamente al sistema inmune y por lo tanto generan déficit. Doctora, y esto de las inmunodeficiencias primarias, expliquemos un poquito bien de qué se trata, en qué condiciones una persona puede tenerlo, ¿es algo genético, hereditario? ¿Cómo se da? Las inmunodeficiencias primarias son errores innatos de la inmunidad, ese es como el nombre científico que le damos, y son defectos genéticos que pueden afectar a distintas partes o funcionamientos del sistema inmune y por lo tanto hacen que este sea más débil o deficitario. Son alteraciones genéticas que vienen con nosotros cuando nacemos, pero que muchas veces o algunas de ellas necesitan interacción ambiental para manifestarse como enfermedad. Es decir, vienes con el defecto genético, pero dependiendo de las condiciones ambientales es si se manifiesta o no la inmunodeficiencia, eso es en algunos casos, y otras, el defecto genético es tan severo que se manifiestan sin necesidad de ninguna expresión ambiental, digamos. El diagnóstico de estas inmunodeficiencias primarias es complejo por esto mismo, porque en el fondo no todas se manifiestan iguales. Hay más de 400 defectos genéticos descritos que generan inmunodeficiencia y por lo tanto las manifestaciones pueden ser bien dispares. Doctora, y cuando hablamos, por ejemplo, de las características de las personas, ¿hay algún perfil de quienes están mayoritariamente afectados por esta inmunodeficiencia primaria? Me refiero a género, no sé, a localidades, porque de pronto hay tantos factores que afectan que uno como que no sabe muy bien distinguirlo.
Como son defectos genéticos, muchos de estos defectos genéticos ocurren al azar, cuando en el fondo cuando se está generando el feto en formación. Por lo tanto, no hay como un patrón tan característico de cómo se presentan estas enfermedades. De hecho, son catalogadas como enfermedades raras porque son poco frecuentes. Ahora bien, puede afectar a niños y adultos dependiendo del defecto genético, pero un patrón recurrente de manifestación es que estas personas se enferman más frecuentemente y las enfermedades pueden ser más severas de lo habitual, porque tú, por ejemplo, cuando hacías la introducción comentabas, pasa el virus del frente y nos enfermamos, sí. Cambia la temperatura y nos enfermamos. Eso está dentro de lo normal, ¿cierto? Eso está dentro de lo que a cualquier persona le puede pasar. Pero si eso te pasa siempre y tus infecciones respiratorias duran más de lo habitual o requieren un tratamiento más específico, necesitan antibióticos o te tuviste que hospitalizar por un cuadro respiratorio que para otra persona podría ser solo un resfrío, eso ya sale de la normalidad. Yeah. Y eso para nosotros son señales de alarma de que algo puede estar afectando al sistema inmune. Estamos conversando con la doctora Carla Bastías, inmunóloga jefa del Laboratorio de Inmunología del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, a propósito de estas inmunodeficiencias primarias y entender por muchos ese concepto de no, es que este niñito, esta niñita es más enfermizo, más enfermiza. Bueno, probablemente hay mucho por ahí que aprender todavía porque hay obviamente registros de estas patologías, pero doctora, ¿cuál es el tratamiento para las personas que nos están escuchando? El tratamiento depende un poco del tipo de inmunodeficiencia, ¿cierto? Yeah. Por ejemplo, las inmunodeficiencias más severas que se pesquisan cuando los niños recién nacen, si se pesquisan a tiempo puede incluso necesitar un trasplante de médula ósea. Pero cuando hay dentro de del espectro de inmunodeficiencias, las más frecuentes, no tan severas en un inicio, pero sí las más frecuentes, son las que tienen déficit de los anticuerpos, de las inmunoglobulinas, de estos, como cuando uno dice, yo tengo anticuerpos para protegerme. Bueno, los anticuerpos cuando están en déficit, eso es lo más frecuente en volumen de frecuencia en las inmunodeficiencias. Y esto se trata con la suplementación de estos anticuerpos en déficit a través de la inmunoglobulina. Y ese tratamiento aquí en Chile está cubierto por la ley Ricartes-Soto, que en el fondo permite, ¿cierto?, tanto en el sistema público como privado, acceder a la suplementación con inmunoglobulina en los pacientes que lo requieren y que estén diagnosticados con una inmunodeficiencia primaria. Doctora, y en esta época del año, todas esas recetas entre las caseras y el toma vitamina C, o come más frutas que tenga vitamina C, naranja, clementina, en esta época del año, ¿sirven efectivamente para tener un sistema inmune más fuerte? La alimentación saludable es un factor tremendamente importante para mantener los niveles de vitaminas y minerales que nuestro cuerpo necesita y que son primordiales para mantener un funcionamiento adecuado del sistema inmune. Por lo tanto, sí, mientras más sano yo pueda comer, el hacer deporte, todo eso fortalece el sistema inmune cuando es un sistema inmune sano, digamos. Yeah. La vitamina C, el zinc, el magnesio, ¿cierto? Las B12. La B12 es un mito, pero el zinc, el magnesio, la vitamina C, efectivamente la vitamina D también, son oligoelementos tremendamente importantes para el funcionamiento del sistema inmune. Y si bien no hay estudios científicos que digan que efectivamente previenen infecciones, el hecho de tomarlos con mayor frecuencia y de tener una alimentación saludable permite que, por ejemplo, las infecciones respiratorias sean más acotadas, que tengan menos síntomas, ¿cierto? Y por lo tanto, en ese sentido sí servirían y nos ayudarían en el manejo de estas enfermedades para acortar sus plazos y para tener menos síntomas. Oiga, doctora Bastías, de la vitamina B12... Eso, por favor, porque uno anda como con la inyección, que tiene que inyectarse 2 veces al año, que van a tu casa. La verdad es que la vitamina B12 se obtiene a través del consumo de carnes, principalmente. ¿Ya? Y para las personas que son vegetarianas o veganas, efectivamente se debiera requerir una suplementación adicional porque no están consumiendo estos productos. Por lo tanto, en ellos sí es necesario una inyección o la evaluación por un nutriólogo y la indicación de la vitamina B12. Pero para personas que comen de todo y que comen carne, no está indicado de rutina y no es algo que favorezca o no la mejoría del sistema inmune.
O sea que es como la gente que de pronto tiene déficit de vitamina D, que también tienen que consumir algún tipo de suplemento. Claro, exacto. Ya. La vitamina D sí es un factor tremendamente importante para el sistema inmune porque actúa en varios niveles fortaleciendo la respuesta inmunológica. Por lo tanto, efectivamente, si uno anda como medio débil o se enferma más, una de las cosas que medimos es vitamina D. Ya. Ojo ahí porque en este país tenemos déficit de vitamina D, eso lo dicen siempre los especialistas. Doctora Bastía, exacto. Y hace algunos días se conmemoraba el Día de la Alergia, de las personas alérgicos o alérgicas. Sí. ¿Las personas que tienen algún tipo de alergia son también personas que tienen su sistema inmune más débil? No necesariamente, pero ya. Sí tienen la vía respiratoria, cuando son alergias respiratorias más inflamadas, y eso genera una disrupción de la barrera epitelial, o sea, nosotros dentro de la nariz y de los pulmones tenemos una barrera que es una barrera mucosa, que es la que atrapa los microorganismos, y evita que nos enfermemos. Las personas alérgicas tienen una disrupción de esta barrera, por lo tanto tienen más riesgo de enfermarse porque los bichos entran más fácilmente. Ya. Bueno, aquí tenemos hartas alergias que se han ido conociendo en el último tiempo, personas que siempre reclaman, por ejemplo, aquí en la Comuna de Providencia, a partir de los plátanos orientales, sobre todo ya empieza claro. El tema como en agosto, septiembre. Ahí los tratamiamientos también son estacionarios, ¿no? Me estoy aprovechando claro, que hay inmunóloga, doctora, perdón. Por supuesto. Es un tema que a nosotros nos gusta mucho también. Desde el punto de vista de la alergia, la verdad es que nosotros evaluamos al paciente en forma global, no solo en forma estacional, porque hay alergias que pueden durar todo el año, y en general una persona que tiene alergia respiratoria, aunque sean estacionales, sí tiene más riesgo de enfermarse más el resto del año por esta disrupción de la barrera que yo te digo. Por lo tanto, en el fondo, lo ideal es que si uno tiene una alergia, uno sea evaluado por un especialista para ver si es que hay que hacer algún tratamiento preventivo o solamente estacional, ¿cierto? Y en el fondo también hacer el diagnóstico diferencial de inmunodeficiencia, porque hay algunas inmunodeficiencias específicas primarias, ¿cierto?, que también se asocian a mayor frecuencia de enfermedades alérgicas, ¿ya? Por lo tanto, en el fondo, el llamado es, o el mensaje es, si una persona, ya sea niño o adulto, se enferma en forma recurrente, más de lo habitual, estas infecciones son más graves o necesitan un tratamiento más específico y no tan común como lo que vivimos día a día, esa persona tiene que ser evaluada por un especialista para hacer el diagnóstico diferencial de distintas enfermedades y entre ellas la inmunodeficiencia primaria. Doctora, ¿y hay una época del año particular en la que debiéramos hacernos todo este tipo de exámenes y ir a un especialista para detectar, no sé, en el caso de las alergias, cuando está en pleno brote las alergias, o ahora en invierno, tanto para las inmunodeficiencias primarias como para las alergias, es un buen momento? Cualquier momento es bueno, pero por ejemplo en el caso de las alergias, lo ideal es anteponerse al periodo más crítico, porque cuando ya el síntoma alérgico y la enfermedad alérgica está gatillada, es mucho más difícil manejarla. En cambio, si tú consultas ahora, podemos planificar el tratamiento preventivo antes de que empiece la época polínica. Y en el caso de las inmunodeficiencias primarias, hay que partir con que todo niño, ¿cierto?, debiera tener sus controles de niño sano al día, ¿cierto? Porque es en esos controles donde se puede pesquisar si el niño se enferma más recurrentemente. Por ejemplo, una señal de alarma en los niños que tienen inmunodeficiencias primarias es que no crecen ni toman peso adecuadamente. Por lo tanto, eso se podría pesquisar en el control del niño sano. Por lo tanto, los controles anuales de los niños es tremendamente importante, así como en los adultos el control preventivo anual. Doctora, para terminar, ¿algunas señales a las que hay que ponerle atención, estar alerta respecto a que a lo mejor son indicios de una inmunodeficiencia primaria, de una alergia o de algún problema con nuestro sistema inmune? Sí, las infecciones recurrentes, principalmente infecciones, por ejemplo, sinusitis a repetición, neumonias que requieren antibiótico, infecciones cutáneas severas o mal crecimiento o mal incremento ponderal en los niños, ¿cierto? Diarreas crónicas, infecciones severas de la piel, son todas manifestaciones y señales de alarma de inmunodeficiencia y hay que, en el fondo, tenerlas en cuenta para consultar. Ya saben entonces, a estar muy atentos porque no siempre es fragilidad o es debilitamiento, hay enfermedades, son tratables y estamos en plena época de poder acudir a un especialista. Doctora Carla Bastías, inmunóloga jefa del Laboratorio de Inmunología del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, muchas gracias por acompañarnos en el Ciudadano ADN. Gracias, que estén muy bien.
Los temas que importan están aquí en Ciudadano ADN. La voz de todos, para todo Chile. Otro doctor al que voy a tener que ir a ver, ¿ven? Me la llevo un doctor en todo el año. Oye, quiero saludar a los chiquillos de YouTube, a la Barra Brava, porque estaba, por ejemplo, Pablo, Raúl, la Moni, antes de que empezara el programa ya esperándonos a través de esta conexión que estamos haciendo por el canal de YouTube de ADN. Hernán también, Freddy, Lucho, que desde Rapa Nui nos dice que no, me voy a ir a Anaquén a dar una vuelta, te pasaste. Nosotros que sí, hay un poquito de solcito y él está brillando allá para ir a comerse una asadita, además, ¿no? Maravilloso. A todos quienes nos escriben, a Isabel también, muchas gracias a Gonzalo. Estaban felices con la voz de Elena, además, ¿no? Qué bonita que nos acompañó hace un ratito. Así que muchas gracias a todos por estar conectados con nosotros y nosotras. Nosotros vamos, a propósito de conexión, irnos al norte del país porque ya teníamos algunos antecedentes de lo que había ocurrido con estos nuevos hallazgos a propósito del tráfico de sustancias en la Fuerza Aérea. Nos vamos a Tarapacá con Cristian Núñez, que tiene antecedentes a partir de los dictámenes de la Corte de Apelaciones. Cristian. Efectivamente, la Fiscalía de Tarapacá informó durante horas de esta mañana que finalmente la Fuerza Aérea de Chile, la FACH, entregó todos los antecedentes de el caso por tráfico de drogas al interior de la institución, donde hay 5 funcionarios, ahora exfuncionarios, que fueron dados de baja involucrados en este caso, quienes cargaban más de 4 kilos de ketamina en un vuelo institucional justamente hace una semana, el caso conocido durante el fin de semana y que ha generado una serie de reacciones. La Fiscalía confirma entonces la entrega total de los antecedentes durante las últimas horas, luego de que estos fueran obligados a entregarse por parte de la Corte de Apelaciones de Iquique. Y justamente la Corte de Apelaciones de Iquique también ya fijó fecha para lo que va a ser la audiencia de contienda de competencias, en la que se fijó para el próximo viernes 18 de julio a las 9 de la mañana en los tribunales de Iquique, donde finalmente se va a dirimir si la competencia en el caso por tráfico de drogas en la FACH es de la Fiscalía de Aviación o finalmente el caso lo tomará la Fiscalía de Tarapacá, o sea, el Ministerio Público. En Iquique, Cristian Núñez, ADN. Ya, es bien importante esa decisión que tiene que conocerse en los próximos días, pero me parece también relevante respecto a lo que nos cuenta Cristian, esto de que la FACH entregó todos los antecedentes. Hubo harta especulación al respecto de si no querían seguir colaborando. Ahora la Fiscalía aclara que sí tienen los antecedentes, por lo menos para seguir estudiando el caso, y habrá que llegar, como se dice siempre en la justicia, hasta las últimas consecuencias, no importa quiénes sean los que estén involucrados, porque estamos hablando de una situación súper compleja que está hace mucho tiempo arraigada en el norte de nuestro país y que no hemos pensado en cómo afecta a las comunidades también del norte. Así que ojo con aquello. En el mediodía en ADN, por supuesto, vamos a tener más antecedentes.